Se trata de Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, director de la Escuela de Formación en Ciencias, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue formador de docentes y es hincha independiente, con lo cual eso también lo hace, habla bien de él, ¿no? Digamos, que uno cuando presenta todo el currículum. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por Muy, atendernos. muy bien, en realidad ese era el primer renglón de Claro, la tendríamos presentación, que haber ¿no? empezado por ahí, sí, es cierto. Sí, sí, claro, el color rojo tienta a después seguir hablando sobre otras cuestiones Pero menores. nos estaríamos desviándonos. ¿Qué opinas de la polémica esta que se dio en la Ciudad de Buenos Aires por esta decisión del Ministerio de Educación porteño? Mira, yo acuerdo con la norma, ¿sí? En términos generales, por ahí, bueno, hay discusiones con respecto a la fundamentación que se ha utilizado en algún caso. No creo que, digamos, haya una vinculación de causa-consecuencia tan directa en el tema de, bueno, el retroceso en términos de aprendizaje de lengua en los últimos años. Sí. Evidentemente es un factor más, pero para mí creo que es mucho más grave el cierre de las escuelas, ¿no? Claramente. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires ese cierre bueno, fue más limitado y el impacto de falta de escuela y de clases presenciales bueno, fue más Pero, corto y por lo Gustavo, tanto, vos tenés una larga trayectoria como docente en la Ciudad de Buenos Aires. sí. No solo dirigiste en la Ciudad de Buenos Aires, sino también fuiste director de educación media, estuviste dando clases ahí con alumnos en distintas escuelas del ámbito porteño. Y vos sabés que hoy sucede esto, que hay docentes que hablan en inclusivo y les piden a los chicos que hablen y docentes que no. Eso puede generar una confusión. Ese No, criterio, no, eso, el ordenar ese criterio poder, me parece que está bien, ¿no? sí, sí, a ver, puede generar, no, genera seguro, ¿sí? Mira, ayer hablaba con una colega, con la profesora Silvina Marcimián, que es profesora en lengua, tiene muchos años de experiencia, fue vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, y un tema central aquí es que la lengua es un sistema, ¿sí? Y un sistema muy complejo además. Cuando uno cambia una componente dentro de un sistema, todo el sistema se moviliza y, bueno, cambia estructuralmente. Entonces, pensar que si chicos pequeños, ¿no? De corta edad, sobre todo en el nivel inicial y en los primeros grados de la escuela primaria, en la cual están construyendo ese sistema, la verdad que recibir mensajes tan diferentes, porque estamos hablando no estamos incorporando algunos vocablos simplemente, ¿no? Estamos cambiando reglas fundamentales de la lengua, me parece que realmente trastoca la enseñanza, que crea mayores dificultades, y la verdad es que no necesitamos más problemas dentro de la escuela en términos de la lectoescritura y comprensión, ¿no? Vos creo que lo decías claramente en el editorial. La Argentina tiene nuevos problemas que ya había resuelto hace 50 años, Claro. digamos. La escuela primaria fue obligatoria desde hace mucho tiempo y había resuelto el problema del analfabetismo antes que todos los países de América. Y digo, de América es, por supuesto, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, digamos. La Argentina fue precursora en ese aspecto. Y hoy volvemos a tener miles de chicas y chicos que terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir. Entonces, ordenar esta cuestión de la enseñanza, de la comunicación oficial, me parece que era necesario, ¿sí? Y que, bueno, evidentemente el lenguaje inclusivo, vos lo decías, bueno, posiblemente o no lo sabemos con certeza, se va a ir instalando en la sociedad en la medida que la sociedad cambie. Porque, digamos, la lengua, ¿qué recoge? Bueno, recoge los cambios, las transformaciones sociales, pero primero se deben dar esas transformaciones. No es que la lengua cambia por imposiciones, ¿sí? No, ni por normas, sino es al revés. La norma se construye con el tiempo, paulatinamente, quizás
para algunos, yo comparto esa idea, ¿sí? Los órganos que controlan el funcionamiento de la lengua española son lentos, digamos, ¿no? Pasa mucho tiempo hasta que se vayan incorporando. Nosotros hemos tenido dos, me parece, elementos fundamentales. Uno de incorporación de un montón de vocablos, el lunfardo, esencialmente, ¿sí? Que progresivamente fueron incorporados como vocablos propios de argentinismos, pero también el voceo. El voceo sí fue un cambio sustancial porque casi ningún otro hablante de español utiliza esa Claro. forma de Gustavo, hablar. Bueno, pero otra vez, es a posteriori que la lengua reconoce, porque ¿qué recoge? Recoge la realidad tal cual es, pero de toda la comunidad, no de un sector, y tarda un tiempo importante. claro, en ese sentido quisiera regresar a la principal idea que vos mencionabas respecto a que quizás una E, una X o una arroba no incidieron, ¿no?, en estos 4 años de retroceso que hace referencia el gobierno de la ciudad. Incluso hoy hablábamos con chicos y chicas de escuelas y nos hacían referencia a que no les cambia mucho en realidad si la comunicación de la escuela, por ejemplo, está con este tipo de lenguaje. ¿Qué otros factores hicieron entonces este retroceso más allá de esto que vos mencionás? Bueno, a ver, lo que pasa es que no es lo mismo, no sé con quiénes hablaron, no es lo mismo hablar con un adolescente que claramente cambia, ¿sí?, la forma de hablar cuando está con pares, a cuando está dentro de su familia o cuando lo hace en la escuela, ¿sí?, tiene esa posibilidad porque puede articular esas diferencias a chicos pequeños que están construyendo la lengua. Ahí me parece que efectivamente el lenguaje inclusivo puede entorpecer esa construcción, ese aprendizaje, ¿no? Bueno, y para mí el otro factor determinante digamos, de este retroceso es el no haber tenido clases. Bueno, pero eso es Claro. a nivel internacional. Hace poco salió un informe, Daniel seguramente lo comentó, de UNESCO, vinculado con lo que la pandemia, y más que la pandemia en realidad, el cierre de las escuelas ha producido sobre nuestros chicos en términos de aprendizaje. Y bueno, digamos, la verdad es que tendríamos que estar hablando de estas cuestiones, ¿no? Yo hasta ahora, la verdad es que la única iniciativa proactiva para recuperar aprendizajes, la escuché del ministro nacional que intentó instalar la hora adicional en la escuela primaria, cosa que la verdad no sé en qué punto está, No hay más de pero 100 que, escuelas en el país que lo están haciendo. bueno, pero que O vos sea, viste, quedó en un haberse escuchado, anuncio. Quedó en un los anuncio. gremios lo salieron a cascotear Sí. apenas emitió las primeras palabras vinculadas con esto. Bueno, sabemos que, bueno, hay determinados sectores que se oponen a cualquier iniciativa y a cualquier cambio, ¿no? Digamos, mantener el statu quo y sobre todo de parte de algunos gremios es la forma de trabajo que tienen. Nosotros tenemos que pensar en eso, cómo recuperamos los aprendizajes perdidos en una tendencia que vos también, Daniel, lo planteás hace mucho tiempo, que las evaluaciones nos dan mal, que los resultados son muy magros, pero la verdad es que la política educativa no cambia. No ponemos en el centro de la escena la cuestión del aprendizaje. Esa es, para mí, digamos, la lucha más importante que hay que llevar adelante. Yo Vos, siempre digo, Gustavo, invito a que recorran la historia de las pruebas Liesche, porque cuando vos ves tanto las PERCE, las TERCE, todas las que se tomaron, las primeras que se tomaron a fines de los 90, Argentina lideraba la región. No estoy hablando de las PISA, que son todos países de Europa y de todo el mundo que toma la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, sino que estas son unas pruebas para alumnos de primaria tomados elaboradas por un laboratorio educativo de la UNESCO de Latinoamérica. Pasamos de ser primeros a estar en las últimas, en puestos octavos, novenos, superados por países que estaban muy lejos de nosotros. Nosotros en la última prueba del Liesche terminamos en algunas materias rindiendo igual que El Salvador, un país que estuvo
20 años en guerra, que tiene mucha gente prácticamente perdida en la selva, con un montón de problemas, que le dieron la autonomía a las escuelas a la familia porque el Estado no se podía hacer cargo con el programa Educo. Y El Salvador hoy mejoró tanto desde donde estaban, que está prácticamente sus alumnos rindiendo como rinden los nuestros. Ni hablar de Colombia, Ecuador, Perú, que estaban lejos nuestros y hoy nos pasaron. Digo, eso es lo preocupante también. Ujú. Pero además, digamos, las comparaciones sirven efectivamente para saber cuál es la relación con, digamos, con los otros países en función de qué políticas implementaron estos países, ¿no? Que resultaron buenas para mejorarse. Pero aún no comparándonos con otros países de la región, y además no sé por qué no nos podemos comparar con otros países del mundo, pero bueno, dejando eso, cuando uno mira al interior, ¿sí? Su propia casa en términos de educación, los resultados son malísimos. Este es el problema, porque Sí. podríamos estar, digamos, ser el furgón, ¿no? Del tren, pero tener buenos resultados. Bueno, los demás son mucho mejores que nosotros. Claro, No, y si nosotros nos, estamos claro, nosotros estamos en una muy mala situación. claro, Y la verdad es que hay una tendencia que no se revierte. Esto es lo grave de la situación. No hemos podido, ¿sí? Construir lo que podríamos llamar matemáticamente un punto de inflexión, un lugar en el cual digamos, bueno, a partir de ahora cambiamos esa tendencia. Gustavo, ¿y cómo entonces, o sea, quizás corriéndote un poco de este debate, que es súper importante, ¿no? Pero pasando más al debate social relacionado con, vos hacías referencia a que el lenguaje es un factor, ¿no? De cambio social, de transformación, y en este caso, ¿cómo desde la educación acompañamos entonces a este cambio de, sí, a este cambio de inclusión, ¿no? A esto de acompañar a Mira, sí, sí, a ver, yo creo que la inclusión se logra a través de actitudes, de reflexiones humanistas, es decir, cambios concretos en las costumbres que posiblemente o eventualmente te llevan a repensar cuáles son las normas que hay que cambiar en el lenguaje, ¿sí? Pero, a ver, ¿cuáles podrían eso, ser? ¿cómo, perdón? ¿Cuáles No te podrían escuché. ser un poco quizás la guía que difundió el gobierno porteño en este caso? Bueno, a ver, ese es un Mm, elemento, ¿sí? Claramente, bueno, el problema fundamental son las desigualdades. Y en un país donde 7 de cada 10 chicos y jóvenes pertenecen a familias pobres, son una base muy mala para trabajar. Es decir, la escuela no tiene las herramientas para transformar la realidad en esa escala. Digamos, a ver, la escuela ha incorporado en los últimos 30 años un montón de funciones que no tenía. Bienvenido sea porque si el Estado, si otros organismos del Estado no las puede llevar adelante, bueno, está muy bien que la escuela las haga, pero ha perdido el eje, es decir, el centro, lo más importante que tiene que hacer, que es enseñar, ¿sí? Ha quedado devaluado. No lo hace más como lo hacía entonces. Por eso, a ver, volvemos a tener chicos que no saben leer y escribir cuando terminan su escuela primaria. Es decir, la función primordial de la escuela, ¿sí? Ha quedado reducida a un segundo, un tercer lugar, porque la escuela sola no puede resolver estos problemas. Es decir, si la cuestión socioeconómica de la Argentina no cambia sustancialmente, va a ser muy difícil transformar esta realidad. Gustavo, ¿cómo se explica este retroceso educativo que es concreto y bien lo describiste a nivel primario y secundario, con el prestigio que aún tiene la Universidad de Buenos Aires, que recientemente fue elegida como la mejor universidad de Iberoamérica y que, bueno, que hace tiempo tiene un prestigio ganado en la educación de Bueno, Iberoamérica y del continente? viste, bueno, las joyas de la abuela, bueno, nos queda una última joya, ¿sí? Claramente, bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene un prestigio, una historia que ha quedado fuera de las disputas
políticas. Si bien tiene, bueno, ustedes bien lo saben, ¿no? Digamos, la política en la universidad es diaria y en forma constante, ha logrado sortear de alguna manera la grieta. En el gobierno de la Universidad de Buenos Aires es un gobierno democrático, republicano, en el cual hay disputas, por supuesto, como en la política, pero conviven radicales, peronistas, en un gobierno conjunto que posibilita que esto suceda. ¿Qué sucede? Una universidad que, la verdad, casi te diría no es comparable a ninguna otra en el mundo. ¿En qué términos? Bueno, uno, ingreso irrestricto, cosa que no existe en casi ningún lugar del mundo, que tiene, por lo tanto, cientos de miles de estudiantes, con un presupuesto que solo es atendido por el gobierno nacional. Cuando en ese ranking uno se compara y ve los primeros 10 puestos, solo ve universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero, a ver, no sé cuál es el porcentaje realmente, pero el 80 o el 90% del presupuesto de esas universidades no viene de las arcas del Estado, vienen de las multinacionales, de las empresas que invierten allí. Estudiar allí sale una fortuna. Aquí está claro, no es 0 peso, porque hay que viajar, hay que comer, hay que comprar libros, pero efectivamente el Estado hace un esfuerzo, y te diría que hay dos cosas para decir al respecto, ¿no? Uno es que la universidad es lo que es, no solamente por los estudiantes que vienen a esta universidad, sino por sus docentes, muchos de los cuales hacen una tarea ad honorem. Hay que saber eso, que la universidad tiene miles de docentes que no tienen ninguna retribución, y eso es porque por falta de presupuesto a nivel nacional. Y ya que estamos, porque mi corazón es de la Universidad de Buenos Aires, hay que decir también esto. El ingreso, digamos, el financiamiento per cápita por cada uno de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires es muy inferior a cualquier otro estudiante, por ejemplo, por decir algo, de cualquier universidad del conurbano. Es decir, la verdad es que la UBA, por la cantidad de estudiantes que tiene, por la cantidad de investigaciones que hace, por la cantidad de docentes que tiene, recibe un presupuesto comparativamente muy exiguo. Por lo tanto, es doblemente importante la ubicación que tiene la UBA, Sí. ¿sí?, a nivel mundial. Déjame decirte, Gustavo, que eso también pasa con la Universidad de Córdoba, la de La Plata, Rosario, las universidades tradicionales, que de acuerdo a lo que producen, la cantidad de matrícula que tienen y la cantidad de carreras que dan, porque hay muchas universidades que se crearon en el conurbano que dan carreras de ciencias sociales, que son carreras baratas, digamos, no dan medicina, no dan ingeniería, no dan carreras que necesitan mucha inversión, y reciben en promedio un mayor presupuesto per cápita que estas universidades. Otra vez, ahí sí la política se mete Por eso en mismo. la distribución, ¿no? Sí. Lamentablemente. Te quiero hacer la última, Sí. Gustavo, antes de despedirte. Volviendo al tema, para cerrar el tema del lenguaje inclusivo, vos que sos conocedor de la educación en el ámbito porteño, ¿vos pensás que va a venir una especie de rebelión de parte de los gremios, de algunos docentes, de desafiar esta resolución del Ministerio de Educación de la ciudad y van a empezar a ser mucho más activos con el uso del lenguaje inclusivo? Mira, a ver, nosotros tenemos para mirar en el mundo dos antecedentes, ¿no? La prohibición casi explícita en Francia y en Uruguay, digamos. Y no pasó nada, digamos, esa es la realidad, no explotó nada. Digamos, vamos a charlar sobre esto un buen tiempo, hay que ver qué empiezan a hacer las otras jurisdicciones, si es un tema que se va a tratar en el Consejo Federal. La verdad es que aquí tienen que reunirse los especialistas, ¿no?, los lingüistas, y la verdad es que se deberían hacer, digamos, el Estado debería invertir, hacer investigaciones para saber qué es lo que puede y está pasando, ¿no? Así que me parece que es eso, que tenemos que con seriedad trabajar sobre estas ideas. Gustavo, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Lina, vos